alegría veros y además en este encuentro, que es un encuentro entre amigos, de uno de nuestros alumnos, no diré preferido, no voy a mentir, pero sí uno de nuestros alumnos queridos, y creo que en eso coincidimos todos, en que los alumnos son nuestro baluarte, el pilar y lo que cimenta y lo que sostiene esta fundación. Así que estoy muy contenta de recibir a Miguel, de que me esté acompañado por Alicia. Muchísimas gracias por estar, por interesaros, por mandar el libro, por insistir, por mandar muchos correos para que yo responda. y nada, que disfrutéis mucho de este libro, que es maravilloso. No os voy a contar mucho de Miguel, porque ya lo sabéis, casi todo. Le haré una pregunta, eso sí, ¿cómo se hace para ganar tantos certámenes de poesía? Eso sí, luego no. Bueno, es un placer tenerte aquí. Pues nada, Miguel, poeta, microrrelatista, ¿cómo se diría? Poeta, videopoeta también. Bueno, ya os contaré el mismo. Disfrutad mucho, como lo haremos nosotros, y nada, encantados de teneros. Doy la bienvenida también a Diana Acero, que es la editora de Sisel Editorial, la maravillosa casa que ha acogido este proyecto y de la que os hablará ella misma brevemente, para que también sepáis que es un producto de la casa, producto de Getafe, por decirlo de alguna manera, y que bueno, también tenemos que apoyar y sostener esas líneas. Así que nada, bienvenida Diana, bienvenidos chicos. Gracias. Bueno, no tengo micrófono, suelo hablar muy bajito, no sé si se me escucha más o menos bien. Aquí hay una acústica fantástica, la verdad. Yo soy Diana Acero, soy editora de una editorial fundada aquí en Getafe en el año 2020, año de la pandemia. Se llama Sisel Editorial y tenemos varias colecciones. Una de ellas es Flores en el balcón y está íntegramente dedicada a la poesía. El ADN de esa colección es publicar poesía que nos mueva, que nos remueva de alguna manera. Digamos que no tiene un ADN muy claro, no es publicamos mujeres, o publicamos colectivo, o publicamos una obra traducida, o autores jóvenes. No, va un poco por nos toca, nos remueve, nos dice algo. Entonces, la editorial es una editorial muy pequeñita, independiente, enana, minúscula, insignificante, pero creo que yo siempre digo que es una editorial pequeñita pero matona, porque las cosas que creo que hemos publicado están fenomenal, está un poco feo que yo lo diga, pero creo que están fenomenal, y una de ellas es El Poemario de Miguel, que, bueno, si no lo conocéis, os animo a que lo hagáis, porque tiene una propuesta muy original en el que habla de memoria, de familia, desde una perspectiva totalmente diferente. Muy Miguel, si conocéis a Miguel, creo que es muy él 100%. Así que nada, os dejo con la línea con Miguel y gracias. Bueno, pues gracias a todos por haber venido después del día de hoy, que ha habido nieve, ha habido sol, ha habido todos los estados de ánimo. Voy a hacer esto tan bonito que se hacen las presentaciones, de hacer un poco la biografía del autor, ¿vale? Para que lo tengáis aterrizado y bueno, sepáis un poco más de él. Miguel Kabuki es sobre todo un poeta visual, yo diría, y videopoeta, microrrelatista español, que ha ganado, es cierto, varios premios en concursos de microrelato, ya nos contará el truco para hacer esto. Y su libro Titánide se describe como una excavación poética, un yacimiento donde cada verso funciona como un artefacto que desvela restos de una civilización íntima y perdida. En este poemario, Kabuki desentierra fragmentos, tablillas y palimpsestos emocionales para reconstruir identidades cruzadas, humanas y míticas, y explorar cómo la historia, la memoria y el lenguaje se imbrican hasta convertirse en testimonio de lo íntimo y de lo imaginario. Titánide invita al lector a convertirse en arqueólogo de lo íntimo, desentrañando verso a verso el peso del tiempo y de lo que implica ser humano. Su escritura se mueve entre el fragmento, la memoria y una mirada casi arqueológica sobre el lenguaje. En Titánide los poemas funcionan como restos hallados, piezas incompletas, capas superpuestas, silencios visibles. Lejos de una lectura cerrada, Kabuki propone al lector un recorrido por un territorio donde escribir es escarbar
y leer es interpretar. Bueno, vamos a hablar con él sobre el poemario, poesía, arqueología y, bueno, la belleza de lo que permanece a medias. ¿Qué tal tienes? Tranquilo. Primer poemario, muchos nervios, primera presentación, es normal. Bueno, Titania se presenta casi como una excavación arqueológica. De hecho, ya en el prólogo de Antonio Nomad plantea esto. Un espacio lleno de fragmentos y capas. ¿Cómo surge la idea de plantear el poema como parte de un yacimiento arqueológico? Bueno, a ver, realmente el poema no es el yacimiento es el libro. Es decir, o sea, todos los poemas conforman el yacimiento. Y realmente, o sea, empieza de lo pequeño a lo grande. No sé si os pasa, ¿no? Pero vamos, a veces pasamos épocas en las que nos sentimos un poco como fragmentados, ¿no? O sea, como que no unimos bien las piezas. Y esta sensación pues da a través de una asociación de ideas, pues aparece el tema de yacimiento también por una película de Indiana Jones que bueno, que hay una serie de Indiana Jones en la primera película, la de la perdida. No hagas spoilers de Indiana Jones, no hagas spoilers de Indiana Jones. Es un spoiler. Bueno, no lo voy a contar cómo acaba, pero bueno, hay una mujer que realmente es la Indiana Jones real, que es Mario, no sé si que es una mujer que aparece emborrachándose en una taberna y habla con Indy, ¿no? Es como la pareja de esa entrega. Y bueno, yo investigué sobre esta mujer, porque yo leía los cómics, aparte de la película, luego leía cómics, libros de Indiana Jones, existen, los hay, son súper entretenidos además. Y hay una frase que se me quedó, y era que decía, mira, no sé si le decía Indio a su padre, no sé qué decía, una arqueóloga encuentra su yacimiento normalmente, pero muchas veces, la mayoría, el arqueólogo, o sea, el yacimiento encuentra a su arqueólogo. Y yo flipé con eso, dije, wow. Y luego eso evidentemente genera resonancias y volvemos al fragmento, ¿no? Y hacer el ejercicio de describir, ¿no? A través de un fragmento. Imagínate, yo creo que además esto es un juego que podemos hacer todo. Podemos hacer el juego de ser un yacimiento, ¿vale? Tú eres un yacimiento, yo soy un yacimiento. Y si te haces preguntas, o sea, imagínate que eres un yacimiento, normalmente los yacimientos, lo primero que pasa es que alguien encuentra algo, ¿no? Una piececita pequeña, ¿no? ¿Esto qué es? Pues a partir de esa piececita pequeña, lo alucinante es que puede derivar en el descubrimiento de una civilización entera, a través de una piececita pequeña, ¿no? Y esta idea me parece muy potente, como metáfora transversal y aplicada al libro. Y me pareció, y me daba varias pistas, ¿no? Me daba, porque parecía universal, es decir, esto no se lo puede hacer el libro, lo hace cualquier persona, ¿no? Y dije, bueno, pues eso te da la pista de que a lo mejor tiene cierta parte de sentido. Y nada, empecé a tirar del libro. Y cuál fue mi sorpresa, que si te haces este juego contigo mismo, una de las cosas que vas a descubrir sobre ti mismo es que no sabes nada de ti mismo. Es decir, o sea, si tú te preguntas quiénes son tus dioses, cuál es tu sistema político, cuál es tu idea de familia, ¿no? Vas a ver primero que eres un exponente de la civilización que habitas, pero también vas a ver que posees dentro de ti una civilización que era desconocida, que eres tú mismo, ¿no? Y esta metáfora, ¿no? También tenía como una especie de... A mí las metáforas, me acuerdo por ejemplo en clase de yoga, la clase de metáfora versus símil o analogía, ¿no? La diferencia, ¿no? Y yo pensaba, la diferencia, o sea, está claro, ¿no? El implícito, explícito, todo eso, pero pensaba, joder, es que una metáfora, pensar en una metáfora a nivel antiguo, ¿no? A las
las metáforas de la prosa, de la poesía antigua, eran también como una especie de una forma de didáctica, de una didáctica radical. Es decir, una metáfora es cuando esto es una cosa y punto, ¿no? Y tú lo crees o no lo crees, o sea, pero es radical y es un aprendizaje radical. Entonces, esto también me dio la pista de que podía funcionar. Y entonces me di a ello, para decir, bueno, pues vamos a... ¿Quiénes son estos kabuki? ¿No? Esta civilización kabuki. ¿En qué creen? ¿En qué no creen? También es muy importante. Y cómo ven la vida. Y así empezó Britannia. Un poco también con buenos personajes y tal, pero este es el origen de la metáfora del yacimiento. Para ti la forma como videopoeta y poeta visual tiene esa importancia como parte del sentido, ¿no? La forma poética. Sí, de la forma... Hemos hablado tú y yo de la forma un montón de veces. De la forma... Y yo el tema de la forma no lo entiendo sin el fondo, evidentemente, porque al final es como un juego de forma, fondo, forma. Todos los que en las clases de aquí de la Fundación se habla todo el rato de eso, realmente. Fondo, forma, fondo, y todo lo que hay ahí. Y yo he pensado mucho en eso, ¿no? El tema de la forma, ¿no? También en los prejuicios que hay en torno a la forma en la poesía. Hay pues, todo lo que genera, ¿no? Ese juego. Y yo me quedo con lo positivo. Y ahí, para intentar entenderlo, yo muchas veces, para intentar entender las cosas, me cuento un cuento. Es decir, intento traducirlo a una historia sencilla, ¿no? Que sea como un cuento para niños, ¿no? Y ahí lo de los microrelatos, finales, ¿eh? O sea, es ahí, lo de los microrelatos está ahí. Claro, ¿no? Es que el microrelato es un poco eso, es decir, es un poco tratar de entender a través de algo sorprendente la absurdidad, un poco esto, ¿no? El sentido de la absurdidad que tiene mucho. Y bueno, lo de la forma y el fondo, ¿no? Me decías lo de la forma, evidentemente, pues veis la imagen es como forma, ¿no? Pero también es una búsqueda del fondo, ¿no? ¿Y esto cómo lo solucionamos? Pues con la historia que os decía. Yo imaginaba, por ejemplo, que forma y fondo son dos poetas, ¿vale? Son dos poetas pescadores de ostras. Y son pescadores de ostras. Y un día, pues son amigos, está el poeta fondo y la poeta forma. Y un día, pues deciden ir a alta mar a pescar ostras. Y claro, evidentemente están en alta mar y ¿quién va a ir al fondo? Pues fondo, ¿no? El poeta fondo va al fondo. Pero antes de bucear, lo que hace es se ata una cuerda, ¿no? Y le da el cabo a forma y le dice, si ves que tiro de la cuerda, tira hacia mí, porque eso es que me estoy ahogando, ¿no? Y ese es el momento en el que toma sentido todo, es decir, no es ni forma ni fondo, sino es la cuerda. Es decir, la cuerda y la posibilidad. Es un poco, y así lo entiendo yo. Y ni siquiera es la cuerda, es la confianza del fondo y la capacidad de forma de salvar al fondo. Y es un poco la idea que busca, ¿no? Y que busco normalmente cuando hago muchos videopoemas. O sea, el videopoema es parte también de este poemario, aunque sea un libro de papel, pero luego veréis un poco como el imaginario que rodea. Es como una traducción un poco escrita, ¿no? De esas imágenes sexuales, ¿no? A lo largo del libro parece diluirse la idea de pertenencia. La voz nos impone, la memoria no es del todo privada. ¿Era algo que estaba buscando o fue un poco como en el desarrollo de cómo fuiste creando los poemas? Sí, de hecho, bueno, pues hay como una especie de pseudo manifiesto así contra lo propio, ¿no? Y como directamente unas maldiciones. El poemario empieza con unas maldiciones y tiene mucho que ver con eso que dices, de lo propio, de dudar de lo propio, de ponerlo por lo menos en duda.
No, hablábamos hoy en clase de eso, de la propiedad, ¿no? De una crítica al capitalismo, bastante heavy, Marquise. Pero sí, o sea, es ponerlo en duda. Y por ejemplo, las maldiciones, los catadesmos, me preguntaba cuál sería el verso más antiguo, ¿no? Conocemos que era esta mujer en Mesopotamia, no sé qué, pero más allá, es decir, algo en lo que no haya registros, porque ahí sí que hay un registro, ¿no? Aunque sea, digamos, subjetivo, pero más allá, más a lo antiguo. El primer poema, y yo hacía fantaseado con que probablemente el primer poema fue una maldición. Me cago en la leche, o sea, me refiero, una maldición. Un poco más currado que me cago en la leche. Probablemente, no todo es poesía. Pero tiene mucho sentido porque al final, ¿qué es una maldición? O sea, una maldición, sobre todo es un reconocimiento de la vulnerabilidad. O sea, yo maldigo algo cuando reconozco que soy débil o que me puede afectar. Es decir, maldita lo que sea. En ese momento que yo maldigo, estoy reconociendo implícitamente mi vulnerabilidad. Y en en el acto de maldecir, está implícito eso. Y me gustaba el hecho de reconocer la vulnerabilidad de la maldición. Y para hacer eso, evidentemente, pues se maldicen las cosas un poco que la civilización kabuki no entiende muy bien. Si quieres podemos poner ahora, porque te preparado un vídeo con este poema precisamente del que has hablado, ¿no? Bueno, que lo veáis también y hay también otros poemas que forman parte un poco del imaginario del poemario, aunque no están registrados en el libro. Si te parece, los podemos ver ahora. Sí, yo creo que sí. Vale, si queréis eso, vamos a hacer esto. A ver, lo de los videopoemas, para verlo, lo he montado de la siguiente manera para que no sea un lío, ¿vale? Leeré un poema del libro y dejaré que entren los videopoemas que son parte del libro, parte del imaginario del libro. Y ya está, o sea, y así, tranquilamente. No os voy a poner un vídeo de esto de mira en mis vacaciones, ¿vale? Por eso, es un poco. Pero son simplemente unas piezas que están dentro del imaginario, ¿vale? Y desde luego, si quieres, seguimos. Sí, claro. Vale. Pues voy a ver un poco de agua. Hombre del Renacimiento, ¿eh? Se trae todo hombre bravo. Te cojo el tuyo, ¿vale? Sí, no sé. Así. Vale. Maldita por siempre la pureza. Maldita, maldita. Siendo nosotros mezcla, carne mordida, amor, humedad fragante en el manantial, sabor de lanza en el aire detenida, musgo que coge tu cuerpo, tendido de luna, mestizo, abierto de hierba, crisol de nuestro casamento. Somos el susurro indistinto en la noche arcaica de los primeros desiertos, pies rompiendo la arena, dibujando el sendero de una antigua caravana. Somos el comercio de nombres, el intercambio de canciones, el agotamiento de la palabra, el líquidos besos bañada, aguada en tu murmullo, incomprensible y hermoso. Maldita por siempre la pureza.
poemario es el tema de el error como parte del todo, ¿no? El tema de lo voy a volver a intentar decir bien, palimpsesto y que se muestre la tachadura. Creo que es una parte importante dentro del poemario. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, por un lado está la tachadura como tal y luego el palimpsesto, que comparten cosas, pero no. La tachadura siempre me ha interesado muchísimo. De hecho, a mí la tachadura me parece como el signo de puntuación como más bello del mundo ortotipográfico, porque dice dos cosas, ¿no? Dice la cosa que está y el reconocimiento del error y su posibilidad, ¿no? Y esto me parece bellísimo y no entiendo por qué, o sea, no me lo puedo explicar, que nos enseñen a los niños a escribir con tachaduras. Es decir, no me lo puedo explicar. Es que es una cosa alucinante, porque sería bellísimo ver en una clase a los niños pequeños, ¿no? Compartir tachaduras y hablar sobre ellas. De manera que a lo mejor, si esos niños en el futuro son políticos, pues dicen, oye, tu error es más bonito que el mío, ¿no? O sea, entonces, imaginas una política que se base en el error y la posibilidad de ayudar a no cometerlo, ¿no? Un ejemplo también con el tema de la tachadura y el error, de cómo pensamos el error, ¿no? El error lo pensamos como algo que nos daña, ¿no? Es decir, si yo soy un neandertal con una lanza en la mano y viene un dientes de sable a morderme, y yo si fallo, muero, ¿no? Esa es la idea del error capitalista. Es decir, el error nos daña y no nos damos cuenta de que el neandertal que acierta es porque piensa profundamente el error. No sé si me explico. Entonces, el error debería estar presente de una manera profunda y reconocible, ¿no? Entonces, si pensamos el error no como le damos la vuelta y pensamos como la posibilidad de mejora conjunta, ¿no? Porque además el hecho no solo es el error íntimo que podamos cometer, sino el error compartido, que es una tachadura. Bueno, y además el tema de la tachadura es relativamente moderno, ¿no? Porque yo aluciné una vez cuando, investigando sobre esto, me encontré los manuscritos medievales, ¿no? Que están llenos de tachaduras y son preciosos. O sea, y bueno, realmente tachan porque el pergamino está caro, ¿no? En ese momento, y lo que hacen es aprovecharlo, pero inventan una manera artística de tacharlo, ¿no? Para no ver fe, ¿no? Y con esto, además, normalmente hay muchos textos religiosos. Entonces, para la posteridad queda como una especie de duda de fe o algo así, donde se queda luego ese error, ¿no? Reconocido y estético se convierte en la posibilidad de muchas cosas, ¿no? Digamos, engendra pensamiento y engendra pensamiento de una manera muy generosa. Yo creo que la tachadura es el signo generoso de la ortotipografía. Y en poesía es súper importante la tachadura en la escritura, ¿no? El releer, tachar, reducir, buscar la palabra, la definición, o sea, es algo que cuando estás escribiendo un poema trabajas mucho con la tachadura, más que con... no te sales así en crudo, ¿no? Tienes que leer y releer y tachar. Y bueno, digamos que tú has incorporado esos pensamientos en torno a la tachadura y los poemas que han surgido de forma paralela, ¿no? Porque algunos poemas como que parece que no conversan, pero conversan, aunque tienen temas distintos, ¿no? A priori. Sí, por los palimpsestos. Sí, los palimpsestos al final son tachaduras, digamos, totales, es decir, se tacha el texto completamente del texto anterior para aprovecharlo como soporte. Y el resultado es un texto elegido o perdido y un nuevo texto, ¿no? Y el palimpsesto me interesaba eso, me interesaba que es como también muy yo, es decir, yo soy cosas que no recuerdo, ¿no? O cosas que están perdidas por otras cosas que se han escrito encima. Somos palimpsestos. Yo creo que es también profundamente humano los palimpsestos.
Y evidentemente la economía del soporte, o sea, nuestro soporte vital también envejece, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo envejece. Somos palimpsestos biológicos. Bueno, creo que sí, ¿no? Y por eso quise llevarlo como una pieza arqueológica más de la civilización kabuki, como reconociendo esto. De hecho, los poemas no puedes buscarles una relación, o no. Realmente la relación no era importante. Me interesaba el hecho de confrontar o enfrentar las dos construcciones. De hecho, hay un poema que está tachado que es una sigla o algo así, cuando en mi época lo genética. Y luego otro poema, La salida al lado. Bueno, o sea, no sé. Eres el lector el que le da captura eso. Otras dos figuras que son importantes en este poemario es la estela también. Cuéntanos un poco. La estela. Las estelas funerarias también es un objeto arqueológico interesantísimo y más en nuestra sociedad. Vivimos una sociedad en la que la muerte se oculta. Es decir, y no hay nada que dé más sentido a la vida que la muerte. Esto es una cosa de perogrullo, parece, pero... Y las estelas, en diferentes culturas, las estelas funerarias se colocan y cumplen varias funciones a ver, ¿no? Pues cumplen una conmemoración funeraria, pero también una señal geográfica, las dos cosas. Y esto es bellísimo también, porque digamos que es un intento de integrar el sentido, la muerte, en el paisaje, haciendo una seña incluso geográfica, que te indica un camino, ¿no? Un camino a través de las colinas, y que también conmemora una muerte, ¿no? Una muerte, o también, evidentemente, las estelas también se usan para otro tipo de usos, pero me interesaba esto, estela. De hecho, los poemas que salen como estelas tienen un carácter bastante funerario, elegiaco o algo. O sea, has escogido esa figura para representar un poco dentro del poemario ese sentido, ¿no? Sí, eso es, sí, porque, claro, al pensar el poemario como un yacimiento, o sea, yo me imaginaba pues, un museo que visitamos mucho, ¿no? Que es el arqueológico, y imaginaba un poco cómo sería esa sala, ¿no? de los kabuki. ¿Qué objetos habría ahí? Evidentemente, casi todos los objetos contienen un tipo de escritura, casi todos, claro. La escritura, evidentemente, claro, porque es como una especie de... Pues sería mi anhelo, ¿no? Que fuera como una especie de civilización poética, ¿no? Fantasías. La última figura importante dentro del poemario, y yo creo que cuando nos cuentes un poco pasamos a leer algunos poemas, es la idea que figura como que representa en el poemario, por qué la elegiste y qué forma y sentido tiene para ti dentro de la construcción del poema, o sea, de los poemas del poema. La idea es como una especie de poema así como biográfico, o que sí que se cuenta como pasajes, primeras veces de una vida. Y al final la idea es un instrumento, de la poesía que sirve para contener y dosificar agua y bueno, es un instrumento curiosísimo, ¿no? Que se tiene en las casas pues, para proveer de agua. Es un instrumento sobre todo doméstico. Y por eso decía ella, ¿por qué tiene agua? ¿No? Entonces, el agua evidentemente me parecía interesante como cronología como cronología de una trayectoria como vital, ¿no? Y como objeto que pueda contar una vida, ¿no? O sea, yo creo que hoy sería un grifo, ¿no? O sea, un grifo de casa, ¿no? Pues sería un grifo, aunque bebemos muchos. Yo ahora tengo que beber agua embotellada, porque que sale grifo es siempre digo agua de grifo, ¿no? Pero nos cuenta mucho, ¿no? Cuenta mucho de nosotros, porque necesitamos agua todo el tiempo. Y cuenta mucho de la vida doméstica, de quiénes somos. Creo que el grifo es el testigo de una vida, ¿no? Y bueno, pues es una metáfora, evidentemente, la idea. Y eso son primeras veces.
casi todo. Primeras veces. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso al poemario. No sé si tenéis alguna pregunta antes de empezar a hacer un poco los poemas. ¿No? Empieza tú, ¿no? No me lo preparo, ¿verdad? Pero algo puedo buscar. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Venga. Vamos a ver. Pues no, si quieres, vamos a poner, si te parece bien, ponemos un vídeo que no dice nada, o sea, que no dice nada, que es un vídeo de la Estela 1, pero que podemos poner de fondo porque no dice nada, o sea, es un concepto que es aplicable a que no me equivoco, como... Bueno, puedo arrancar con la Estela 1, como no tenía preparado, todo me va bien, claro. Nos reunimos en torno a tu cuerpo, todas mis almas menos yo, que estoy contigo, traslúcido, en amor de mudo lactante, que te abrazo hasta postrarme, con postura prenatal, ingrávido, gritando inútilmente los labios en ondas de líquido amniótico que curvan las enormes ciudades en las que no estuvimos, que te respiro en la memoria y me vuelve... Perdona tu poema, no a mí. Sí. Bueno, voy a empezar otra vez porque si no esto no... Nos reunimos en torno a tu cuerpo, todas mis almas menos yo, que estoy contigo, traslúcido, en amor de mudo lactante, que te abrazo hasta postrarme, con postura prenatal, ingrávido, gritando inútilmente los labios en ondas de líquido amniótico que curvan las enormes ciudades en las que no estuvimos, que te respiro en la memoria y me envuelve tu olor de abismos de núcleos celulares, que te ocupo el cuerpo porque antes del mundo eras tú, un nombre para todo, amor antes que mundo. La Estela 3. El milimétrico temblor del labio y su guerra contra lo inevitable. Su efímera victoria, sus palabras instrumentales, que todos parecen entender, la vieja devolución de pan que enciende en el vientre los miles de gestos cautivos, invisibles en su oscuro bastidor, el vacío que activa la danza de milenarias levaduras, trabajando dentro del cuerpo, construyendo la guerra eterna, la guerra contra lo inevitable, la fragmentada multitud en avenidas de labios cortados y su guerra contra lo inevitable, su negado brazo, su hambre individual como última propiedad en escritura pública, su vacío resonante de alma, del vapor aparecido, inasible, del espacio entre hombres, hueco del mundo inabarcable de otra hambre nacido, mensajero que anuncia la derrota que nos une en la guerra contra lo inevitable. Hay un rayo de patio y los niños acuden, lo atraviesan, entran y salen de él, inofensivo y mortal, mortal y divino, cae sobre sus oquedades, los baña de pasado, de cuando eran él. Las estelas son como un poco muy reales, pero bueno, podemos leer, por ejemplo, un poema que me dijo Olvido que le gustó, y que es un poema curiosísimo, que no sé cómo acabó en el libro, pero que es esta bueno, el señor que se llama Mr. James Kent, y pone su dirección, que es P.O. Box 28474, Dublín, y dice: si del bosque escuchases, si del árbol callaras,
si de tu alma en grito entraras en el verdor, verías el vello erizado, la maravilla frente a ti, las fuentes bebidas en raíz, las espadas de hierba solar, las miles y miles de horizontes que en un labio habitan, la rareza de tus silencios de futuro guardada. Desde allí se nos burlan, se nos canta en las hogueras, se nos brinda con jarra llena, se nos escupe al fuego, se nos llora por perdidos como hijos difuntos. Y ya si quieres cerramos y... Bueno, no sé, para terminar... Venga, así un objetivo. Lo que el día acepta como vivo. La espalda de Dios labrada picada de galopes nos sostiene en hambres blancas, de soles a todas horas, de incontables gargantas abismales que no alcanzan a gemir, a sonar su hambre pura, su fundido analfabeto, de moscas en el lomo del burro, insistentes llamadas de pecho, insistentes temblores de piel que envuelven la nada, convulsa la boca vacía que amenaza al mundo en ridícula dentellada, mordida la nada sin herida, calcinada el hambre y la palabra, la nada en soles espejada, abrasadora de luz cautiva, de ventana de celda, rendida en el vientre, dormida de llamas, vencida. El autor os firmaba dedicar y dibujar los poemarios. Una pregunta rápida. Sí, no sé si se puede. Sí, claro. Faltaría. No, es un comentario porque, bueno, primero felicitaciones, ha sido una presentación algo estupenda. Es muy atractiva toda la cuestión visual, pero hay un asunto, si es que no me quedo sin boca, que me inquieta un poco, que es que da la impresión de que el libro se construye sobre esa especie de artefacto, ¿no? Palimpsestos, estelas, ideas, etc. De esa civilización kabuki, todo esto, que es muy interesante, está muy bien, es muy atractivo, pero en realidad que no habla del libro. Porque yo sigo, dice aquí en la contraportada, que es el primer poemario en formato libro. Eso es un poco inquietante, porque da la impresión de que el formato libro tiene alguna clase de atractivo para quien escribe, distinto de otros formatos, igualmente interesantes, pero que son otros, ¿no? Y el formato libro yo creo que si tiene una característica específica en el libro de poemas es la lengua, es el lenguaje, ¿no? Y de la lengua poética del libro, que a mí me parece que alcanza una intensidad, especialmente en algunas zonas, muy alta, muy fuerte, no sabemos nada, porque ha quedado envuelto en una historia de una civilización kabuki, que tiene unas estelas, que tiene unas vasijas, que tiene unos palimpsestos, que tacha, pero fíjate, ahí hay una estela visual en la que lo que se ve es el aire que da en la brisa, que da sobre una cortina, la mueve y nos hace sentir lo efímero de una agudísima manera, ¿no? Eso es una estela. La parte de las estelas del libro, yo creo que sin duda el lugar más alto del libro, poéticamente hablando. Es decir, es una parte de un lirismo extremo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay alguna clase
con el lirismo? ¿Y qué hacemos con lo político? Por otra parte, la primera, por ejemplo, enormemente política, a través de la visión sobre la familia, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Lo dejo ahí, formato libro, pero yo me escabullo por la civilización católica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa brisa en la cortina? ¿Qué pasa con ese primer poema, esa primera escena de la que da cuenta esa brisa? ¿Qué pasa con una foto muy inquietante al final del libro, sobre la que hay los últimos versos de la Estela primera? Son impresionantes, ¿no? Todo esto ¿dónde quedó? Sí. Dentro de la civilización kabuki, ¿qué lugar ocupa? Sí, o sea, tienes razón. Ya me lo comentaste antes. Y es verdad, o sea, lo que dices es verdad. Hay una ocultación. ¿No? Pero no en el libro. No en el libro. No hay. En el libro no hay ninguna ocultación. No. Hay una ocultación en la puesta en escena. ¿En la? Puesta en escena. Ah, sí. En el dispositivo puesta en escena. Sí, puede ser. Sí, a ver, el formato libro, ¿no? Evidentemente, de hecho se dice, es inquietante, ¿no? Es decir, el primer formato libro, porque nadie sabe qué había antes, ¿no? Hombre, lo sabemos por la nota libro. Sí, pero digamos que quizá, fíjate, creo que es un error, es decir, y es un error explícito, es decir, es un error que soy consciente y quizás es un error por incapacidad, ¿no? Es decir, por incapacidad porque a veces no estás en el lugar desde el que puedes decir. Y el hecho de construir las imágenes alrededor también es un intento, ¿no? Es un intento de intentar conectar. Probablemente un intento fallido, como tú dices, ¿no? Pero no digo que sí, pero es un intento fallido porque no hay, digamos, no se establecen las correspondencias, ¿no? Evidentemente no, pero no quería dejar de hacerlo. Y también he descubierto esto, ¿no? Que dices con el libro, ¿no? Y lo he descubierto después de hacer el libro. Y claro, necesitaba hacer el libro para descubrirlo. Y bueno, me ha llevado a otro lugar. Y he creído que ese lugar no se cabe en el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo intentándolo. O sea, sigo intentándolo y sigo mirando el tema de la civilización kabuki como un truco, quizá, para mí mismo, para hacerme más sencilla la comprensión de a dónde quiero llegar, ¿no? Evidentemente, claro, luego en ese trabajo a veces las cosas salen bien o no salen bien, o no consigo lo que yo quería, o me sorprende. Y a veces los poemas que hay en el libro, hay muchos que me cuesta creer que los haya escrito. O sea, entonces tengo una cosa, y cuanto más pasa el tiempo, siento más ese extrañamiento, ¿no? ¿Y esto qué? Y es verdad que hay cosas de mi familia ahí y cosas que bueno, tratan de decirlo, de alguna manera sí es verdad bastante oculta, pero quizá porque no he querido o no he sabido ponerlo en crudo, ¿no? En el poema, porque todavía estoy tratando de comprenderlo, ¿no? Y el poemario es básicamente un proceso de esto, ¿no? Pero yo creo que en el poema está. Sí, en el poema puede ser. está todo eso. Entonces, lo que echaba en falta era solo el trabajo lingüístico del libro. Es decir, desde el punto de vista verbal, el trabajo lingüístico es muy fuerte, es enorme. ¿De eso podrías hablar un poco? ¿Cómo que? De eso. Que si podrías hablar un poco Sí, el trabajo lingüístico. ¿Y después? que es un trabajo muy intenso, Sí.
enorme, del que sabes y no sabes al mismo tiempo, pero que si podrías contar un poco... Contar sobre el trabajo lingüístico. Sí. Es que no hay un trabajo expresamente lingüístico. Sí que es verdad, hay mucha reescritura, mucha. A lo mejor eso es el trabajo lingüístico. No lo sé, creo que no. Yo creo que sí, que el trabajo lingüístico fuerte es el libro. Yo es que ya sabes que soy team olvido y estoy de acuerdo con lo que ya estás diciendo. Sí. Es cierto que tú necesitas como entender el proceso creativo a través de la forma y forma parte de la propia metáfora del poema en todo el poemario, y creo que eso lo hace muy bello porque te ayuda a entender la construcción del poema y entender lo que tú quieres contar en ese poema. Pero aparte, el uso y la elección de las palabras es muy concreto. O sea, más allá de toda la narrativa que tiene el poemario, que por supuesto lo tiene, de toda el armazón, sí que hay un trabajo de selección de las palabras para conformar. Quizás donde más se nota efectivamente es en la parte de las estelas, en las otras también, pero en las estelas es como las más vulnerables, por decirlo así, o más honestas, que así que has hecho, pero es como si le diera pudor mostrar esos entresijos de la creación no tan formales, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es lo que hablamos de la forma, es que esto viene de ahí, o sea, es la forma. Viene de la forma y el fondo, evidentemente ahí la forma le da duro, sí, y a mí yo tengo muy en cuenta la forma, sí, si eso es, si estamos refiriéndonos a esto, ¿no? Como un trabajo lingüístico. No, o sea que el trabajo lingüístico no se oculte tras la forma porque tienes un trabajo lingüístico potente. O sea que hay poemas que quizás a nivel narrativo, porque es la narrativa del poemario, no está tan armada, y como que ha habido más detalle en contar lo que es la palabra. Yo creo que el vídeo se refiere un poco a eso, ¿no? Que no cuentas como la parte del trabajo que ha habido de seleccionar los versos, las palabras, porque de cada cosa cuando estás contando cosas pues, importantes, esa imagen final, todo esto. Sí, pero fíjate que creo que las palabras son escogidas un poco por la imagen. Yo muchas veces, como yo tengo la suerte, desgracia, más bien la desgracia, de trabajar constantemente con la imagen. Y he descubierto que como que la imagen, la vista, va por delante del oído. Y como que en esa posición de ganancia, o sea, de ganancia porque está delante, el oído la sigue. Y es un poco esto. Por ejemplo, a la hora de hablar del léxico utilizado en los versos, ¿no? De las palabras concretas, sí, creo que hay muchas palabras que nacen de un pensamiento visual, o sea, de una imagen, ¿no? Y reducida a un sustantivo, ¿no? Y que se intenta, de alguna manera, que transmita eso. O sea, yo tengo esa especie de tara visual, ¿no? Que la poesía, la lectura de la poesía me ha descubierto como una flaqueza, ¿no? Del tema del pensamiento visual. Y me acuerdo, yo por ejemplo alucinaba cuando leía, para mí, los versos sufís, ¿no? En el imaginario musulmán, en el que las imágenes están como ausentes, ¿no? Que se trata, al final, la prosa o el poema florece, ¿no? Florece por contención, ¿no? Y siempre me ha alucinado esto, ¿no? A mí es mi arquitectura favorita. Las mezquitas me parecen los lugares más bellos del mundo. Y esa ausencia de imágenes y esa naturaleza de la escritura a todos los niveles, ¿no? Me parece, y eso es un poco lo que siento yo con la poesía, pero claro, hay un conflicto que se ve claramente de la imagen y la escritura. Y bueno, que yo vivo en él, en ese conflicto, y trato a veces pues de... Bueno, está bien ahí, también. Mostrar el error, ¿no? Al final. Volvemos al punto 1.
Miguel, te quiero felicitar por este magnífico poemario. Y bueno, de la lectura que he hecho, efectivamente lo visual, pero no sé, tengo una sensación de que es que hay como un ajuste de cuentas. No sé, es una sensación que he tenido recurrentemente y no sé si tienes tú tienes alguna percepción sobre ello, pero yo es un poco, tengo esa sensación. Si puedes comentar algo. A lo mejor, no sé, o sea, que, a ver, pero ¿con quién? O sea, es un poco... Pues hasta en la gramática. Bueno, sí, claro, evidentemente llega un momento en el que hay que ajustar cuentas. Y a lo mejor sí tienes razón, ¿no? Sí que hay algunos poemas en los que hay una necesidad de confrontar cosas, ¿no? Y intentar, lo que decíamos antes, intentar corporalizarlos para mirarlos, ¿no? Y para entenderlos. Pues, en el caso del poema, el tema de convertir el poema en un... Yo creo que no hay nada más físico que un texto arqueológico. Es que cualquier texto arqueológico es físico per se, o sea, y tiene también el tiempo implícito, está ahí, cuenta algo, tiene toda la identidad. Es decir, no es algo, un objeto de la naturaleza encontrado casualmente, ¿no? Es un objeto que ha sido creado, usado, pensado, transmitido, comercializado por una comunidad de humanos, ¿no? Y eso me interesaba, ¿no? De convertirlo y ver qué pasa, intentarlo, ¿no? Y evidentemente, pues lo que se contaba de todos los esteras, palimpsestos, todo esto es pensamiento engendrado en esa búsqueda de intentarlo, que a lo mejor es verdad que es un intento de ajuste de cuentas. ¿Con qué? Pues con cosas, ¿no? Con cosas con las pues, que vivimos y que necesitamos confrontar para seguir adelante. Es verdad. No estoy muy seguro todavía con quién, porque he descubierto cosas después del poemario. Luego salen cosas, ¿no? Que dices, ¿y esto? Pero sí, puede ser. Y sobre todo conmigo mismo, evidentemente, porque al final, el poemario también es el hecho del libro como objeto, a mí me ha... Porque yo siempre me movió con cosas que no se logran. Superpongo. O sea, que son las imágenes que nosotros son más inofensivas, ¿no? Pero esto que haya una persona, porque los libros son un poco como personas, ¿no? que dicen cosas. Yo ahora me acabo de mudar y tengo una biblioteca de pesadilla, cuando he vuelto a todos los libros, son conversaciones. Algunos libros son claramente, incontestablemente personas. Y los miro y me miran. O sea, es una cosa alucinante. Y claro, hacer un libro no es ninguna tontería. O sea, sacar el libro es un poco esto, ¿no? Es un poco un ajuste de cuentas y una responsabilidad, un peligro total para una vida que quiere ser tranquila, ¿no? O sea, me parece que subestimamos un poco el tema de los libros. Y un poemario es un proceso también, ¿no? Yo creo que... Un poemario, además, aquí se puede. Que parece que lo has terminado, ¿no? Y dices, bueno, ya está, pero es un proceso porque se han removido muchas cosas en eso, ¿no? Y después todo lo que cuenta, ¿no? Que no se contó cuando surgió la idea inicial, ¿no? Entonces es como que está viendo todo el tiempo, ¿no? Es verdad, claro, eso lo ves después. Claro, porque parece como que la gente dice, no, es que yo escribo como terapia. Bueno, la terapia es un proceso también, ¿eh? Después
No, para mí no me funciona, o sea, para mí es, y claro, y que haya un formato libro que esté ahí presente, porque te hace confrontar con eso, contigo mismo, con lo que has pensado, con lo que ya no piensas. Eso es un problema también. Entonces, bueno, al final hay que ajustar cuentas, o sea, las van a ajustar contigo sí o sí, o sea, la vida seguro que la ajusta. Entonces, también tienes que ajustar contigo. César quería decir algo, ¿no? Bueno, Miguel, que lo primero que me parece una pasada estar en la presentación de un compañero, en la tuya, que nos hemos querido mucho en la clase, te queremos, que es un placer. Y lo segundo, que me ha sorprendido realmente tu libro. O sea, no lo he leído entero, pero me parece como muy valiente el hecho de posicionarte y muy generoso a la vez, posicionarnos a todos como yacimientos, ¿no? Como reconocer, no sé, esa dignidad en los fallos, también en los tachones, por enseñarnos. Yo no sabía escuchar la palabra palincios, también se me dan mucho las palabras, y por enseñarnos, sobre todo eso. Y te agradezco la foto final, sobre todo, me parece un valor, y esa contraposición, que podría estar incluso más, o sea, me encanta eso, ¿no? De el enfrentarnos a la familia, a todo lo identitario, y a la vez reconocernos como algo inasible, como puede ser una piedra que quiere contar algo, ¿no? Todas esas cosas. Y me encanta el tema, me encantan tus poesías y nada, darte las gracias. Bueno, no regresamos por venir, porque bueno, ellos, o sea, vienen de su proceso a presentación, son de los jueves. Entonces es una pasada que hayan venido, bueno, hay muchos cruzando Renier, o sea, una pasada alucinante. Y bueno, el tema de la foto, que se ha hablado, la foto es una foto de mi madre. Una foto de mi madre más joven, mucho más joven que cuando yo escribo el poemario, y conecta con el título de Titánide, porque, bueno, al final, en esta civilización Titánide, yo la imaginaba matriarcal, porque claro, yo me crié en una casa solo con mujeres, o sea, con mi madre, con mi hermana, y con una persona, con Leo, que era una mujer que era nuestra vecina y nos cuidaba porque mi madre trabajaba todo el día. Entonces, mi contacto constante era con mujeres. Entonces, yo cuando me pregunté cómo sería, es que no podía ser de otra manera. Y uno de los restos, claro, ¿qué encontraría, no? Como, evidentemente no serían dioses, serían diosas. Y no sería una diosa o una diosa al uso, sería una diosa que lucha contra Dios o los dioses, ¿no? Es decir, la Titánide. Una Titánide que perdió, claro, porque los titanes perdieron, ¿no? La titanomaquia perdieron. Y bueno, ese es el sentido de la foto, ¿no? Y al final, el sentido también, hay una cosa importante que a mí me ha emocionado mucho cuando lo he venido tú, la estela esta, porque esa estela número 1 es un poema dedicado a mi madre. Y ya os cuento un poco, eso sí que tiene un sentido detrás, que no se explica en el poemario, evidentemente, pero ese poema, bueno, para que conozcáis un poco a mi madre, cuando le dije que iba a publicar el libro, estábamos en la cocina y dije, mamá, voy a publicar un poemario y tal, y lo que me dijo es, me dabas esas patatas. O sea, esa es mi madre. Es un poco esto. Y ese poema que veis, que nos reunimos en torno al cuerpo, todas las menos yo, ¿no? Es un poco mi grito de paso. Yo os cuento un poco la escena, ¿vale? Yo me crié con mi madre y mi madre, pues, mi padre le veo, pero no le veo constantemente, veo más a mi abuelo. Y mi abuelo, pues, es una figura como paterna, ¿no? Y mi abuelo muere, ¿no? El padre de mi madre muere, ¿no? Pero también muere un poco mi padre, ¿no? Y hay un momento, en aquella época, cuando murió en una casa de pueblo muy pequeñita, hay un momento en el que el cuerpo de mi abuelo está en la casa, como se hace en los pueblos, se hacía, ¿no? En una cama muy pequeña, en una habitación muy pequeña, es una casa muy humilde de pueblo,
Es una habitación muy pequeña, con dos camitas muy pequeñitas. Y es una habitación en la que dormíamos mi hermana y yo. Y el cuerpo de mi abuelo está ahí, y es el primer cadáver que veo, ¿vale? Es un kabuki de 12 años así. Y entonces, claro, yo veo a mi hija, no quería entrar en la habitación, porque dentro estaba la muerte, ¿no? Era un niño que tenía que entrar a una habitación y dentro está la muerte, no la muerte, una muerte cualquiera, es la muerte de mi abuelo, que es una figura importantísima, y lo es una figura muy de referencia total. Y es el padre de mi madre, ¿no? Mi madre está en la otra cama mirándole, sentada, mirando el cuerpo. Y hay un momento en el que lo comprendo y entro a la habitación, el niño entra y se sienta al lado de la madre y comprende, digamos, el sentido. Y una de las cosas que comprendí, que está en el poema, es que ahí lo comprendí, ahí no podía verbalizar, evidentemente muy pequeño, pero con el tiempo he comprendido que hay que decir las cosas, o sea, tenemos que salvar el silencio, o sea, de alguna manera, porque lo que me encontré dentro de aquella habitación era un silencio inevitable, entonces, un silencio que no se podía romper. Entonces comprendí que las cosas había que decirlas como fuera en vida, ¿no? Y por eso, un poco eso dice el poema, y lo he hecho, se lo recité a mi madre para que ahí no me dijo de las patatas, pero se quedó en silencio. Y comprendí que, de hecho le dije, ¿te acuerdas de aquel momento, no? Y me dijo, claro que me acuerdo de aquel momento. Y tomó sentido. Y el hecho de convertirlo en poema, ¿no? Bueno, pues coge, o sea, para mí significa cerrar un ciclo, un ajuste de cuentas. Y quizá un ajuste de cuentas pues con el miedo, con el silencio, con muchas cosas, ¿no? Es un ajuste de cuentas y de respeto, ¿no? Pues a lo que hemos sido o lo que hemos intentado ser. Y bueno, pues un poco, mira, os encuentro la intrahistoria de la Estela 1. Eso es lo que queríamos, el gosipeo, eso es lo que queríamos. No es la intrahistoria ni la anécdota, sino eso que acabas de desarrollar está en el poema. Entonces lo que se echaba de menos es algo como dar cuenta de todo lo que está puesto en el poema y se percibe cuando se lee. Es decir, no sabíamos esa historia en su detalle, pero la sabíamos entera. Está entera el libro. Entonces es muy, muy, muy de agradecer esta especie de gesto contra natura, digamos, de la imaginación, de la imagen, ¿no? Porque acerca de otro modo el libro. Y yo creo que la intensidad lírica, diríamos, sobre todo de esa parte, de las estelas, no está solo en la selección de las palabras, etcétera, sino en lo que se infiltra en las frases. Esas frases están decantadísimas y no es solo un problema léxico, es un problema léxico, sintáctico, pero también afectivo, anímico, es todo lo que se mete ahí. Es esa cortina que vibra con la brisa. Entonces se agradece esta otra parte de la presentación. Sí, creo que sí, que es verdad que es interesante, pero este ejercicio lo he hecho yo después. Es decir, porque cuando lo escribía, aunque lo sabía, aunque veía a aquel niño sentado frente a la cara del abuelo, a mi madre mirando a su padre, ella sola, ¿no? Porque estaba sola, o sea, pero sola es... Yo nunca he visto una mujer tan sola como aquella, que era mi madre. Y luego verlo, o sea, en el poema lo estaba viendo todo el rato, se dice ahí versos, las ciudades que nunca estuvimos, ¿no? O los
son imágenes que no son mías, o sea, que son de aquel niño, y que yo después he tenido que vivir un tiempo para poder verbalizarlas o construirlas. Bueno, sin el tiempo no hubiera sido posible. Sí, o sea, y es un poco eso. De aquella habitación al poema hay una línea continua que es una línea como de silencio y que se trata de franquear, de atravesar, ¿no? Porque el silencio al final, luego he visto que el silencio de las familias, la incomunicación, el otro día primero veíamos una película, ¿no? El libro de Sister Harvey, de las familias. El silencio, construye un mundo, construye al revés, ¿no? No es fragmento. Entonces, pues es un poco esto. La libertad de ella pone. ¿Por qué no nos lees un poema para terminar? ¿Y qué te aplaudamos? Tenemos el poema, tenemos este poema. Venga, vamos a ver. Ya, es un buen final. A ver. Nos reunimos en torno a tu cuerpo, todas mis almas, menos yo, que estoy contigo, traslúcido, enamoro de mudo expectante, que te abrazo hasta postrarme, con postura plenagal, ingrávido, gritando inútilmente los labios en ondas de líquido amniótico que curvan las enormes ciudades en las que no estuvimos. Que te respiro en la memoria y me envuelve tu olor de abismos, de núcleos celulares, que te ocupo el cuerpo, porque antes del mundo eras tú, un nombre para todo, amor, antes que el mundo.